Hola, muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de liberación de memorias uterinas, proyecto sentido gestacional. Para todos ustedes que son consteladores familiares, ya esta herramienta es muy importante manejarla para poder apoyar a nuestros consultantes. Ustedes saben que las constelaciones es una herramienta bien amplia que nos ayuda a poder entender y poder sanar situaciones ancestrales de la familia, de nuestra infancia. La importancia del trabajo del niño interior, muy importante, ¿cierto? Para poder lograr una estabilidad emocional, afectiva en la adultez y, bueno, y en todos los ámbitos. Y también se hace necesario eh, poder manejar estos temas gestacionales, ¿ya? Que también pueden venir programas, archivos, memorias que tienen que ver con haberse producido en estas etapas de la vida de las personas. Entonces, por eso es importante ampliar más el conocimiento sobre este tema para poder así distinguir en qué momento este paciente necesita esta terapia de liberación de memoria uterina o necesita la terapia del niño interior. Nos vamos a dar cuenta en la constelación o cuando la persona esté de alguna manera tratando de dar a conocer cuáles son las dificultades que tiene para poder encontrar el motivo de consulta y así constelar, ¿ya? Bueno, también les cuento que estoy preparando para el otro año un curso de ancestrología, constelaciones familiares y terapia floral de Bach. También hay esencias florales específicas para poder ir trabajando todos los bloqueos, para ir limpiando todas las situaciones de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que pueden estar ahí produciendo algún bloqueo, alguna dificultad en el presente. Bien interesante ese tema, constelaciones y terapia floral, ¿ya? Así que el otro año yo creo que va a estar listo ese curso. La idea es ir proporcionándole distintas herramientas que complementen sus constelaciones. Mientras más sobre este tema, más fácil va a ser, ¿cierto?, entender los temas de los pacientes y poder ir articulando todos los elementos que llevan a la persona a la solución, a la sanación. Muy importante ese aspecto, ¿ya? Raquel dice, es importante seguir profundizando porque la realidad siempre nos desafía como terapeutas. Por supuesto que sí, y ese es el ánimo de todo esto, de este grupo, ¿ya? Este es un gran grupo, ya somos 170 personas que estamos estudiando el tema de las constelaciones. Y espero que se sigan sumando el otro año. Entonces, a la medida que tengamos este grupo, esta comunidad, ¿cierto?, de consteladores, por acá vamos a ir haciendo distintas actividades, todo con el fin de que ustedes amplíen su conocimiento, mejoren la técnica y tengan más herramientas que ofrecer a sus consultantes, a sus clientes. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar entonces. Así que bienvenidas todas. Las quiero felicitar a cada una de ustedes que continúan capacitándose por haberse inscrito en este curso. Eh, Eso es algo muy positivo y habla muy bien de ustedes. Así que felicidades. En busca del origen de tus bloqueos, haz consciente lo inconsciente. ¿Qué ocurrió 9 meses antes de tu concepción? ¿Qué pasó antes que de tu concepción, 9 meses antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo se encontraron tus papás, ¿cierto? Tu mamá, tu papá. ¿Cómo fue el noviazgo? ¿Cómo fue esa etapa de enamoramiento, de haberse encontrado? ¿Qué ocurrió durante tu concepción? Las condiciones de esa concepción, ¿fue con amor? ¿Fue quizás producto de una violación, de un abuso? ¿Ya? Em, ¿Cuál consideras tú que es tu proyecto sentido?
revisar el estado de ánimo de la madre en el momento de la concepción, enojo de la madre, energía contenida, de la mamá te cobra factura, sexo obligado, energía de abuso, empezarás proyectos y luego los pierdes. El proyecto es la intención que tienen nuestros padres y esta intención va a tener un sentido cuando seamos adultos. O sea, entonces todo lo que haya pasado se vislumbra, ¿cierto? Se materializa en la adultez. ¿Qué había en la mente de nuestros padres en el momento de nuestra gestación? La respuesta está en el inconsciente del paciente, del consultante, de la persona, ¿ya? Así que ustedes saben que cuando las parejas están ahí y la madre está embarazada, hay un montón de ideas, de emociones, altos y bajos, a veces incluso familiares invaden esa parte. Entonces todas estas emociones, pensamientos, intenciones que tenían tus padres en ese momento, ¿cierto? De la gestación, de la concepción, y esas intenciones que tenían, lo que pasaba, lo que querían de ti, va a tener un sentido cuando seamos adultos. Entonces hablamos de proyecto sentido a todas estas etapas. El proyecto sentido es el proyecto que abarca los 9 meses antes de la concepción o acto sexual y la gestación o los 9 meses de embarazo y el nacimiento hasta los 3 años se puede recibir información de los padres, ¿ya? Es harto tiempo, ¿ah? Harto tiempo, imagínense. 9 meses antes de la concepción, 9 meses durante la etapa gestacional, durante el embarazo, y podría llegar hasta los 3 años aproximadamente, ¿ya? Ya después de los 4, ahí comienza ya, los 4 o 5, las heridas emocionales de la infancia porque ahí ya el niño o la niña ya puede acordarse y puede saber qué pasó ahí, pero antes de esos 3 meses como que no hay memoria todavía, ¿ya? Entonces tenemos la preconcepción, tenemos la concepción, la etapa gestacional y el parto. Todas estas etapas de la vida de una persona podrían haber pasado, haber sucedido situaciones emocionales, ¿ya? En los padres y eso pudo haberse quedado archivado en nosotros, ya a través de programas, de grabaciones, y podrían afectarnos en la etapa adolescente o adulto, ya. El proyecto sentido gestacional. Proyecto es la proyección que hacen los padres. Es la proyección unas veces consciente y otras inconsciente que hacen que los padres sobre la vida de sus hijos. Se trata de un deseo, pensamiento más emoción, ¿ya? Que ha de ser planificado en base a unas instrucciones concretas para que pueda verse realizado. El sentido es lo que percibe el futuro bebé de los proyectos de sus padres, es decir, el significado, finalidad de este proyecto o deseo. Gestacional es el periodo donde queda grabada toda la información, todos los sentimientos, emociones y pensamientos de la madre, ¿ya? Y del padre, de la familia. Las mujeres, por supuesto, cuando se embarazan, pasan momentos buenos y momentos no tan buenos. A veces aparece estrés, miedo, a veces la mujer no sabe cómo va a criar a su hijo, si va a poder lograrlo o no. Si el padre va a estar presente, se va a hacer cargo de él. O sea, pasan muchas cosas sobre la mente de las embarazadas y todo eso, esa energía va quedando grabada, esa información
en el aura, en los chakras, en los tejidos, en los órganos, ¿cierto? En el sistema nervioso del futuro bebé, ¿ya? Bueno, veamos ahora un poquito tipos de hijos según el proyecto Sentido. O sea, hay como varios tipos de niños, de hijos que vienen a este mundo, ¿cierto? Con un cierto programa, con una cierta información, ¿ya? Conozcamos entonces los tipos de hijos según el proyecto Sentido. Bueno, hijo de sustitución o reemplazo. Cuando en la dinámica familiar hay un niño que no está bien, está muy enfermo, se busca un hijo para sustituir al enfermo, porque el inconsciente está el miedo de que se vaya a morir. Este niño o niña sustituye en la energía de la familia al otro, pero no en lo físico, porque cuando lo encargan todavía el otro está vivo. Se llama yacientes. Es una situación vertical dentro del árbol genealógico de alguien de una generación anterior. Es un niño que no viene, un adulto que no vive, tiene los mismos signos del yaciente, tristeza, por ejemplo, eh, pero además no vive porque el otro no está muerto, ¿ya? Ese es el hijo de sustitución o el hijo de reemplazo. Después tenemos el niño medicamento, ¿ya? El niño medicamento. El niño medicamento se tiene un niño para curar a otro. Por ejemplo, en el caso de necesitar un trasplante de células madres, su vida está condicionada en ayudar a su hermano que está enfermo. Esta persona hará como profesión carreras del área de la salud, por ejemplo, como una enfermera, como un médico, como un terapeuta, un farmacéutico, y su rol es curar a otra persona. También tenemos niños bastones. Bastones de la vejez. Se trata de un embarazo donde la madre puede estar al final de su vida fértil o tiene otros hijos y este es el último, ¿ya? El último. Y la intención de que ese hijo sea el que se ocupe de los padres cuando sean viejos. Son personas que están bien, pueden tener sobrepeso, porque es un bastón, son personas que no consiguen casarse, son los solteros eternos, no se autorizan casarse, viven con sus padres hasta que estos mueren. ¿Ya? Ese es el niño bastón. Tiene sus historias amorosas, pero dicen, tengo que volver a casa porque mi madre está sola. Adaptan el trabajo y la vida en función de las necesidades de sus padres. ¿Ya? Y este es el hijo bastón. Después tenemos el niño mosquetero. Mosquetero de la reina. La reina es la madre. Y el hijo protege, defiende y la defiende porque considera que su madre está en peligro. Siente que la mamá ha sido ultrajada, ya sea porque el marido es violento o porque está ausente, ¿ya? Eh, entonces, en el niño hay un contrato inconsciente que dice que tengo que proteger a mi madre. El niño está de guardia esperando que su madre lo llame. Mi madre está sola y tengo que protegerla. Necesita, para ser hombre y pareja, integrar a su padre. Aunque pueden tener vida amorosa, siempre vuelven a casa para proteger a mamá. Entonces,
Con esta información nosotros podemos detectar, ¿cierto?, cuál es eh, el hijo, ¿cierto?, de proyecto sentido que lleva y podemos comprender qué está pasando y poder controlar esta situación. Niños de apoyo. La madre se siente sola y vive para el hijo, y el hijo está con gran obligación con la mamá, ya que la madre todo lo vive solo para su hijo, ¿ya? Podría ser el papá, aunque es menos frecuente. Personas cuya profesión está orientada en ayudar a personas adultas, solteros, no tienen el permiso de tener pareja. Los niños esponja absorben todos los líquidos conflictuales de la familia. Si alguien que está en duelo, él va a absorber su tristeza y va a estar triste. Está ahí para cargar con todo. Cuando aparecen problemas, él los absorbe, gestionará todos los problemas positivos y negativos. Y en la problemática emocionales también. Mi madre está enfadada y yo absorbo su enfado y voy a destrozar los juguetes. Son niños que tan solo preguntarles qué pasa, comienzan a llorar. La problemática viene de antes de los 3 años, porque ahí el niño es una esponja y no puede expresarse. Se lleva todas las emociones difíciles de la familia. La vida de estas personas es capaz, ¿cierto? Eh, es cada vez que hay un problema, ellos lo absorben. Cada vez que hablan con alguien es para que la otra persona se descargue, lo absorben todo. Luego tenemos el niño basura, carga con los problemas del árbol genealógico, del clan, del sistema familiar. Cuentan con él para que cargue con los trabajos sucios, para que los demás vivan mejor. No se cuentan con ellos hasta que parece un problema, pero no para las celebraciones. Estos niños están para absorber las cosas tóxicas. Son personas que están al servicio de todos, los llaman solo cuando hay un problema, solo los tienen en cuenta cuando hay un problema. Solo me llaman para pedirme algo, que les preste dinero, que les solucione un problema, que les cuide a los niños, etc. Son unas ambulancias a los que llaman para que resuelvan un problema. Son los que actúan de referee, son mediadores, ¿ya? Aquí hay muchos casos de obesidad en este tipo de niños. Son todos casos de niños basura, reciben todos los tóxicos de la familia porque a nivel biológico, para limpiar usamos agua. Así que retenemos líquidos. Tengo tantos tóxicos que gestionar que necesito líquidos para limpiarlos. Cuando tenemos muchos tóxicos, los diluimos con agua. Pero la persona no puede eliminar esa agua retenida porque está para diluir lo tóxico. Esto puede ser un conflicto que bloquea los tratamientos de pérdidas de peso, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes saben que la obesidad en gran parte no se soluciona porque hay temas emocionales de fondo como este, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros trabajáramos en estos temas, tendría más resultado la persona al bajar de peso. ¿Ya? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Esto aplica con los niños adoptados en relación a sus padres adoptivos? Hoy los niños adoptados en realidad traen mucho más que esto. En realidad traen mucha carga transgeneracional de sus padres biológicos y después más encima se hacen cargo de los padres adoptivos. Aquí hay harta carga, ¿ya?
Eh, bueno, aquí prima mal el proyecto sentido de los padres biológicos, ¿ya? Pero en el fondo, fíjense que esto, igual cuando estos niños son adoptados, de alguna manera es como que siguen como la misma corriente a veces, ¿ya? Pero bueno, veamos acá los niños síntomas. Los niños síntomas gestionan la problemática particular de la familia a través de una enfermedad. Aquí incluimos las enfermedades denominadas genéticas, raras, cuando vemos un niño de 1 año con un cáncer, por ejemplo, tan pequeño, a través de sus síntomas está expresando un problema del clan, del árbol genealógico. Cuando hay una enfermedad que se repite, quiere decir que el conflicto es muy grande. Niños que siempre están enfermos o que tienen una enfermedad importante siendo muy pequeños. En estos casos es importante mirar el sistema familiar para verificar dónde está el conflicto real. ¿Ya? Y aquí tenemos que ir viendo a través de la constelación de dónde viene esta información. Puede venir del linaje paterno, del linaje materno, puede venir de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. ¿Ya? Algo pasó ahí. Y luego tenemos el niño de sustitución y yaciente horizontal. Tras la muerte prematura de un hijo, puede que haya un deseo sexual imperioso conocido como fiesta manía. Así que su función es la de reemplazar a un hermano que ha muerto antes y hereda inconscientemente su proyecto, ¿ya? De adulto. Es una persona que siente una carga muy pesada y desconocida sobre sus hombros y sin saber qué dirección tomar, como si tuviera varias voces internas marcando destinos distintos, ya que ese hermano le marca su propio deseo, a veces contrario al del sustituto. Ya este es el niño que se ve afectado siempre cuando vemos en las constelaciones los hermanos, que antes de él hubo un fallecimiento. ¿Ya? Este se llama yaciente horizontal. Bueno, veamos ahora, conozcamos un poquitito las categorías. Acordémonos que todo esto estas definiciones que dimos acá de tipos de hijos, en el fondo esto se presenta casi siempre en la adultez, ¿ya? Algunos ya desde muy pequeños. Esto ocurrió antes de los 9 meses de la concepción o en la concepción o durante la etapa gestacional. Ya en la etapa gestacional se pesquisan más cosas porque ahí ya está eh, gestándose, ¿cierto? Son 9 meses, harto tiempo, y muchas historias que suceden ahí. Entonces esto lo podemos identificar y lo podemos constelar y podemos explicarle a nuestro consultante qué es lo que está pasando, por qué razón está viviendo lo que está viviendo, por qué tiene esa dinámica, por qué le toca a él o a ella ciertos temas repetitivos. Bueno, las categorías del proyecto sentido hay varias. Está el proyecto sentido explícito, ¿ya? Este se trata de que, por ejemplo, soy médico y mi hijo será médico para seguir con la tradición de la familia. O queremos un niño. Son niños que vienen ya marcados por una intención clara, ¿ya? El proyecto sentido es, mientras obedezco, siento el reconocimiento de mi familia. Pero si me desvío, la familia me va a rechazar. ¿Qué es lo que habían programado mis padres para mí? Y las soluciones son dos. O lo dejo todo y cambio, o continúo haciendo lo que hago, pero lo hago a plena conciencia, porque de esta manera ya lo hacemos para nosotros mismos y no para la familia. Entonces tenemos éxito. Por ejemplo, cuando ganamos dinero con nuestra profesión, estamos reparando para la familia. Cuando reparamos a plena conciencia, disminuye el estrés inconsciente y se hace mejor el trabajo.
Mamá habla, no deberías haber nacido. Yo hablo, no tengo derecho a vivir. Ya esos son los programas, ¿cierto?, que se van generando de acuerdo a esta experiencia, de acuerdo a estas vivencias que vamos teniendo con nuestra madre, ¿ya? Entonces, por esa razón a veces las personas se sienten tan extrañas, tienen depresiones, ansiedades, angustia, eh, diferentes sensaciones, ¿cierto? Como de excluido, por ejemplo. Entonces es importante revisar estas etapas del proyecto Sentido, que son, como ustedes pueden ver, varias. Esto se puede ir haciendo con las constelaciones, se puede hacer a través de un dibujo proyectivo, que vamos a ver mañana, eh, o también se puede hacer con bioenergética. O sea, también con bioenergética podemos hacer un protocolo e ir evaluando, averiguando, testeando, ¿cierto? Cada una de estas etapas del proyecto Sentido para ver si hay algo que hay que liberar, que hay que desbloquear, que hay que tratar. Después tenemos el proyecto Sentido Natural. Es el guión predominante con el que podemos resumir todo el periodo, una forma de medir las emociones predominantes que solo pueden ser de dos tipos, agradables o desagradables. Imagínate a una mujer embarazada y todas las personas a su alrededor, o sea, su familia, están contentas. El futuro padre, los abuelos, la propia madre, todos contentos, hay júbilo, amor. Este es el lado positivo. Y en el lado negativo, por ejemplo, un embarazo no deseado, donde hay angustia, malestar, depresión, ansiedad. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la gestación ahí? ¿Cuál de las dos va a tener más problemas cuando esa persona sea adulta? Bien, ejemplo, una mujer queda embarazada poco después de la muerte de su padre. Siente tristeza, angustia, depresión, y el bebé va a ser marcado por esas emociones de mamá, porque cuando estamos angustiados, aumenta la hormona del estrés, y estos elementos van a impregnar al feto. Así que un segundo trabajo que podemos realizar es averiguar el estado emocional de nuestra madre durante el embarazo. Si la mujer está en pleno duelo, el bebé nacerá con muchas moléculas de tristeza. Y la tristeza en la medicina china se transforma en problemas respiratorios, problemas pulmonares, ¿ya? En que el sistema respiratorio está débil, entonces serán más propensos a bronquitis y cuadros de ese tipo. El proyecto Sentido de Urgencia sucede un drama que va a impregnar nuestra existencia. Hay un acontecimiento que va a afectar, ¿cierto?, al proyecto sentido natural de esa persona, que en algunas ocasiones queda relegado a un segundo plano. En un caso es el niño que nace y le damos el nombre de un familiar que acaba de morir mientras el niño se estaba gestando. Cada vez que vemos al niño, representa ese muerto, representa el duelo de la familia. Otro tipo de proyecto sentido es el implícito secretos de los padres. Cuando un hijo es concebido, los secretos de los padres pueden pasar al hijo. Si imaginamos un secreto como una energía, como un programa, esto puede dar lugar, ¿cierto?, a alteraciones del comportamiento, como las enfermedades, los trastornos psicológicos. Sería el caso de un bebé de una mujer casada por obligación, enamorada de otro hombre. El programa sería entonces el amor es con el otro, afectando las relaciones de pareja,
de ese bebé cuando se hiciera mayor. Es lo que también se denomina desórdenes amorosos. Hay otro proyecto sentido que tiene que ver con el inconsciente, el transgeneracional. Parece que no hay proyecto sentido, todo es normal, pero todas las memorias ancestrales del clan se focalizan en ese bebé por alguna razón, en el cual el conflicto inconsciente principal de un árbol genealógico se vuelca en un nuevo individuo. Es como estar conectados con los campos mórficos, ¿ya? Ejemplo, un árbol en el que ha habido mucha violencia de hombres hacia las mujeres. Hay tres hermanas, pero solo una de ellas da a luz una niña. Y esta niña crece con el sentimiento inconsciente del clan, los hombres son peligrosos. Esto puede influirle en la vida, dando lugar a situaciones como boicotear sus parejas, inconscientemente no querer casarse, ser hipersensible a cualquier conflicto con el otro sexo, ser violenta con el otro sexo o a nivel más biológico, podría ser una mujer cuya biología solo conciba mujeres. Los embarazos de varones o no ocurren o son abortos. En el niño de sustitución, cuando nacemos después de uno o varios hermanos que han fallecido, hijo de sustitución, o el síndrome del yaciente, que proviene de un familiar o de un antepasado fallecido antes de nuestra concepción. El otro proyecto sentido es el parto y las formas de nacimiento. Proyecto sentido, el parto y las formas en que venimos a este mundo. Así que dime cómo has nacido y te diré quién eres. Según se desarrolla el parto, podemos definir unos patrones de conducta. Vemos los ejemplos más comunes, por ejemplo. El nacimiento normal, ¿ya? Eh, Nacimiento normal. Hablamos de nacimiento normal cuando no existieron complicaciones para nacer. Es que el que se considera nacimiento común y corriente, sin medicamentos, sin problemas para el bebé, en un hospital y con todas las atenciones, en otras palabras, un parto fácil, ¿ya? Un parto fácil. Em, Parto tardío. Los partos tardíos son los bebés que tardan más semanas en nacer, más de 40 semanas. Concluye el tiempo de gestación y la mujer no se pone de parto, no se puede continuar más tiempo con el bebé dentro. Existe la sensación de fracaso por no tener contracciones, por no poder desarrollar un parto natural. Hay mucho miedo. El resentir inconsciente de la madre es querer quedarse con el bebé. No estoy preparada para separarme de mi hijo. Pueden existir casos en la familia de muertes de niños al nacer e inconscientemente para la madre es, si naces, te mueres. ¿Ya? Ya vienen las cesáreas, Dora. Em, Gracias. ok, parto prolongado son aquellos que duran 8 horas o más habitualmente por un trabajo de parto lento. Partos bloqueados, en casos bastante común, el embarazo va muy bien, se inicia el trabajo de parto normal, pero se alarga demasiado, el parto se bloquea y hay sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Ese es el parto bloqueado.
¿ya? Eh, Luego está el parto muy rápido, sí, sin tiempo de llegar al hospital, nacer rápidamente. Me salvó la vida, así que para mí ser rápido es una buena solución. Son personas que lo hacen todo ágil, que tienen muchas ideas, mucha energía, ¿ya? Luego tenemos los partos retenidos. El nacimiento retenido es cuando todavía nadie está preparado para recibirlo y le cierran las piernas a la mamá para que espere y aguante que lo retenga. Luego hay partos muy lentos. Son personas que no tienen ninguna prisa, lo hacen todo con lentitud, el nacer despacito, me salvó la vida, son personas muy perezosas y en algunos casos también pueden tener sobrepeso, ya pueden subir de sobrepeso. Em, Parto inducido es aquel en el cual el trabajo de parto se empieza en forma artificial, rompiendo la fuente con algún objeto o por medio de medicamentos administrados vía venosa. Normalmente un bebé llega cuando está preparado e inicia el proceso de trabajo de parto emitiendo su propia hormona. También hay partos con hemorragia. Se genera cuando la madre tiene un conflicto relacionado con el deseo de expulsar o eliminar a alguien de la familia real o simbólica. En ese sentido, las personas que nacen en estas circunstancias pueden sentirse culpables cada vez que consiguen algo porque pueden creer que se lo han quitado a alguien. La creencia grabada puede ser, para vivir debo expulsar o eliminar a alguien. ¿Ya? Todo esto son las respuestas a estos programas cuando somos adultos. Parto con desprendimiento de placenta. La función de la placenta es eliminar al bebé durante el embarazo. La función de la placenta es nutrir, ¿cierto? Alimentar al bebé durante los meses de embarazo. Si la placenta se desprende antes del nacimiento del bebé, la madre puede estar inmersa en un conflicto de no desear alimentar más al bebé por diversas circunstancias. Por ejemplo, como cansancio, miedo, cólera, etc. Mientras que si la placenta demora en desprenderse, la madre puede estar experimentando un conflicto de yo misma requiero alimentar a mi hijo siempre. La creencia grabada puede ser el alimento real o simbólico de mamá es o no es vital para vivir. Nacimientos con forceps. Bueno, los forceps ya hoy día ya no se usan casi. Parto con forceps significa que la persona nacida con forceps son literalmente tomados por la cabeza, generándose una asociación estrecha entre la cabeza y la vida. Por ello, suelen ser muy mentales, muy intelectuales, requieren entenderlo todo, desconectándose muchas veces de sus emociones. Son personas muy mentales, muy racionales. Ok, los nacimientos por cesárea. Cuando existen problemas de salud, riesgos para la madre o el bebé, embarazos gemelares o múltiples, se recomienda en muchos casos programar una cesárea. Hay una preocupación real, simbólica, de la madre o del ginecólogo. La madre siente miedo de dar a luz por sí misma o puede ver
el ginecólogo que existe un riesgo para el futuro bebé. Es importante mencionar que cuando la cesárea es de urgencia, el bebé ha comenzado el proceso del parto. Por ende, pueden ser individuos que empiezan con mucho entusiasmo sus proyectos, sin embargo, requieren ayuda para finalizar, ¿ya? Mientras que cuando la cesárea es programada, el bebé no inicia el proceso del parto. En ese sentido, puede ser un individuo que no se sienten capaces de comenzar sus proyectos y requieren ayuda para hacerlo. La creencia grabada puede ser, siempre necesito ayuda en situaciones de experimento, que experimento como riesgosas, peligrosas. Así casi todos los chicos que nacen por cesárea tienen este problema. Siempre hay que estarlos ayudando en todo, ¿ya? Siempre hay que estarlos asistiendo, porque así fue su nacimiento. El médico apoyó, asistió, ¿cierto?, para que pudieran venir a la vida. Nacimientos prematuros. Aquí se genera antes de los 37 semanas de gestación. Existe un apuro por nacer de inmediato, ¿ya? Un apuro por nacer de inmediato del bebé. Necesito nacer ya, por orden inconsciente de la madre. Necesito que el bebé nazca ahora. Es probable que la madre eh, haya estado asustada o enferma o que antes haya sufrido un aborto inducido o una muerte fetal. La creencia grabada puede ser saber salir a tiempo puede salvarnos del peligro. ¿Ya? Esta es como la creencia que llevan esas personas que han nacido en estas condiciones. Nacimiento gemelar. Hoy día, dice Raquel, las cesáreas son un negocio. Sí, la verdad es que sí. Y cuando no es necesaria una cesárea por los médicos, lo hacen por ganar dinero. Hay implicancias también para los bebés. Claro que sí, claro que sí. En todo caso, nosotros siempre atraemos muchas cosas, ¿ya? Por nuestras historias genealógicas, ya por lo que pasa por nuestras mentes en el momento que estamos en una situación X, también de alguna manera atraemos eh, situaciones, por ejemplo, como de este tipo. En los casos de los nacimientos gemelares, los gemelos pueden ser más psíquicos y telepáticos porque desarrollan una conexión intuitiva dentro del útero. Estudios recientes han comprobado que aún los que son separados al nacer crecen con similitudes importantes, incluyendo el nombre de sus cónyuges, ya hijos, perros, gatos, así como sus profesiones, pasatiempos e intereses. Niños nacidos con un cordón umbilical enredado en el cuello, ¿ya? Cuando el bebé nace con el cordón umbilical amarrado, la madre puede estar experimentando un conflicto de miedo a soltar al bebé o relacionado con sacrificar al bebé para mantener a la pareja al lado. O hay algo que no puedo decir. Asimismo, se debe explorar dramas transgeneracionales de ahorcamiento o de ahogos. La creencia grabada puede ser el ahogo o la asfixia, puede revelar que existe una situación que experimento como peligro en el presente. Eh, Igual es importante en este periodo del embarazo, por ejemplo, que las embarazadas tomen terapias de relajación, de respiración, también hacerse una constelación familiar, ¿cierto? Para ir eh,
liberando, para ir cortando todo tipo de lealtades, implicancias, intrincaciones inconscientes provenientes de su árbol genealógico, sobre todo y limpiando el linaje materno, ¿ya? De las mujeres de su clan que hayan tenido algún problema y quizás esté embarazada ahora, esté quizás conectando inconscientemente con alguna de esas tragedias que vivieron sus antepasadas. Claro, aquí sí que sería cuando se rompe la fuente y eso pone al bebé en riesgo. Bueno, todo esto tiene que ver con la que la embarazada, ¿cierto? La mujer tiene ahí, con qué conecta, con qué está conectando de su árbol genealógico, de su linaje materno principalmente en este caso, o cómo ha vivido con su pareja, cómo vivió su embarazo. Entonces, todo eso de alguna manera hace que se produzcan este tipo de acontecimientos en el nacimiento, ¿ya? Sí, claro, en el nacimiento. Veamos ahora un poco los niños nacidos con cordón umbilical enredado en el cuello. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Sí? Ok, espérenme un segundito. Niños nacidos de nalgas. Un bebé que se encuentra en esta posición nace hacia atrás, ya sea que salga primero el trasero o los pies, lo que es más raro y se llama presentación de pies. Como guías de renacimiento, estudiando, ¿cierto?, para conocer la razón por la que esta persona se volteó dentro del útero, ya que sabe por intuición el camino correcto por el que van a hacer. Y si el médico intentó voltearlo desde el exterior, entonces existe una resistencia a que otras personas traten de cambiarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, hay un desafío a los demás para que se atrevan a hacerlo. Bueno, nacimientos con carencia respiratoria. Se genera una inmensa rabia y el niño puede experimentarla como una traición de la madre, puesto que no ha colaborado con él para vivir. Si el bebé aspira líquido amniótico, la persona puede tener conflictos de ahogo, falta de protección y alimentación. La creencia grabada podría ser: puedo vivir a pesar de no tener referentes o sentirme traicionado o desprotegido. Por eso es que es importante con bioenergética ir limpiando todos estos programas, todas estas situaciones que la persona vivió durante su gestación, durante el parto, ¿cierto? Es importante a veces averiguar un poco cómo fue el parto y podemos ir liberando, ¿cierto? Con comandos bioenergéticos, con bioenergética, con el favor rojo, ¿se acuerdan? Podemos ir liberando eh, todo esto que vivimos y que pudiera estarnos afectando a través de una lealtad, de una implicancia inconsciente. Y se puede liberar y borrar todo esto. Ok, niños que vienen atravesados. En este caso, el bebé se encuentra de lado o en diagonal con la cabeza
hacia la derecha o hacia la izquierda. Y los pies en el extremo opuesto. El pequeño no está de frente al canal del parto. Es una emergencia médica extrema, porque por lo general requiere de una cesárea. En ocasiones, el médico tratará de voltear al bebé en forma manual desde el exterior. Resulta muy doloroso para la madre y para el bebé, y con frecuencia la maniobra a veces no da resultado y termina en cesárea. ¿Ya? Niños en incubadora. Se produce cuando los bebés se separan de la madre inmediatamente después de nacer, cargan con la incubadora en sus relaciones y en todo lugar, es decir, cuando se sienten amenazados, se aíslan, ponen una barrera y no permiten contacto alguno. La creencia grabada puede ser: he nacido y me han separado de mi madre y he podido vivir en soledad. Ese es como el dictamen mental que lleva la persona. Adelante nomás. Nacimiento con ictericia. Incremento de la bilirrubina en la sangre. La piel y las mucosas toman un color amarillento. Cuando aparece la ictericia durante la lactancia, pueden existir conflictos de cólera, rencor o rabia en la madre relacionados con: no soy buena madre para mi hijo, o no soy suficiente para mi hijo. Mientras que si se produce ictericia grave en el bebé recién nacido, puede haber un conflicto de miedo con rabia, rencor o rabia en la madre relacionados con: debo proteger a mi bebé de esta familia tóxica y mi bebé debe salir de esta familia. Entonces, se fijan ustedes que todo lo que la embarazada siente, le pasa, piensa, todo esto da distintos tipos de nacimientos, ¿ya? Distintas características. Y en el fondo, estos tipos de nacimiento, ¿ya? En el fondo son los propios miedos, las aprehensiones que las embarazadas tienen con respecto a su hijo, a sus hijos, ¿cierto? Y cómo va a ser su parto y la familia que tiene y todo eso. Entonces nos da distintas formas en que esto puede aparecer. Bueno, la concepción. La forma en la cual un bebé es concebido ejerce una gran influencia sobre cómo se sentirá estando en un cuerpo físico, y está directamente relacionada con su propósito de vida. En una situación ideal, los padres se preparan antes de la concepción y por lo tanto conciben de una forma amorosa, sana, deseada y consciente. Veamos ahora un poco la concepción indeseada. La persona puede tener tendencias a sentirse indeseado, rechazado y no amado, sentirse no merecedor, merecedora, sentirse culpable por haber nacido y creer que no hay sitio para ella o él en el mundo. Crear situaciones en las cuales se siente fuera de lugar. Tener dificultades para planificar y ser desorganizada, desorganizado, o al contrario, sobrecompensar la planificación en exceso. Tener dificultades a la hora de tomar decisiones y problemas con el compromiso. Atraer relaciones con personas que tengan tendencia a rechazarla, o ser ellas quienes rechace a la otra persona. Intentar sentirse indispensable a fin de no sentirse rechazada, rechazado. Los patrones serán más fuertes sin ninguno de los padres quería tener al bebé.
y serán más ligeros si le han ido aceptando durante el embarazo. Bueno, esta terapia en realidad se puede hacer mediante la bioenergética o también podemos ir trabajando con los amores o con test proyectivo, como vamos a ver luego, ¿ya? Cualquiera de esas formas. Concepción ilegítima. La persona puede tener tendencias a tener problemas con las formas legitimadoras e incluso con la legalidad. Sentir la necesidad de esconder quién es verdaderamente y cómo se siente y qué hace. Concepción violenta o violación. La persona puede tener tendencias a sentirse avergonzada de sí misma, tener problemas de relación, problemas sexuales, tener un miedo excesivo a la violencia o tendencia a ser violenta, tener un resentimiento profundo y no saber por qué. Concepción con el fin de alcanzar un objetivo, como casarse, por ejemplo, o para manipular a su pareja. El bebé puede desarrollar problemas de autoestima, sintiendo no ser deseado por ser quien verdaderamente es y o sintiéndose usado. También puede desarrollar tendencias a manipular a sus seres queridos o ser un manipulador o un manipulado por ellos. Fertilización in vitro. Esto también está bien, como es bien prevalente hoy día la fertilización in vitro. Cada vez hay más parejas que tienen problemas de infertilidad. Las personas podrían tener los pensamientos, soy diferente, no soy normal, soy deseado, pero tengo que ganármelo. La gestación. Todo lo que una mujer embarazada siente y piensa se comunica a través de las neurohormonas a su bebé no nacido, de forma tan segura como lo hace el alcohol y la nicotina. El doctor Thomas Perny dice eso, durante el embarazo el bebé se encuentra flotando y todas sus necesidades están cubiertas. Resulta intensamente placentero, excepto cuando sentimos estrés, miedo o emociones negativas procedentes de nuestra madre o del entorno. A lo largo de nuestra vida intentamos reproducir de forma consciente o inconsciente ese estado. Este impulso natural, si lo canalizamos bien, puede encontrar el estado de unidad con el todo. La calidad de la atención y del amor que recibimos, estando aún en el útero de nuestra madre, define en gran medida la calidad de vida que experimentamos cuando somos adultos. Bueno, lo que la madre experimenta durante el embarazo tiene una gran influencia sobre la personalidad del futuro niño. Los pensamientos de una mujer embarazada son precursores de sus emociones y sus emociones precursoras de las neurohormonas. Es obvio que las situaciones estresantes, así como los pensamientos y emociones negativos, afectarán al futuro comportamiento del niño y niña y a la forma en la cual se sentirá acerca de sí mismo y de la vida. Todo esto se puede ir liberando con comandos bioenergéticos, con frases sanadoras, con constelaciones, con favores y también eh, evaluando, observando el test proyectivo. ¿Ya?
Ok, em, las emociones maternas positivas dan al bebé un sentimiento de felicidad, tranquilidad, lo que le predispondrá, ¿cierto?, a tener un carácter sereno a lo largo de la vida. Al atravesar la placenta, las hormonas de una madre que padece estrés alterarán profundamente la distribución del riego sanguíneo del feto y cambiarán el carácter de la fisiología en desarrollo del niño. Los pensamientos y las emociones de la madre son influenciadas por muchos factores. Por ejemplo, la relación que había entre los padres, la relación en la familia, como los abuelos, por ejemplo, la situación económica o el estado de salud familiar. Al final del embarazo, el bebé tiene cada vez menos espacio y empieza a sentir que se acerca el momento de nacer. Este gran paso hacia lo desconocido puede darle mucho miedo, especialmente si la madre está atemorizada. Esta es la causa principal del miedo a lo desconocido en la vida de la persona, así como de las claustrofobias, por ejemplo. Bueno, veamos ahora un poco sobre el nacimiento. El trauma de nacimiento. El nacimiento es la primera experiencia que tenemos en el universo físico, fuera del útero, y se registra en la memoria celular con nuestra primera respiración. La forma en la que nacemos condiciona gran parte de nuestra vida y la forma de interpretar la realidad, influyendo considerablemente en nuestra personalidad y en las relaciones que nosotros desarrollamos. Desde la perspectiva del bebé, el momento del nacimiento es un acontecimiento con muchísima carga emocional. Abandona el útero protector para llegar a un mundo desconocido. Es evidente que necesita el contacto consciente con su madre, nada más nacer y un entorno amoroso. El nacimiento es el punto focal en la transición de un ser animal de agua a ser un animal de aire. Probablemente la mayoría de las enfermedades tengan su origen en el nacimiento, incluyendo las enfermedades mentales, dice Leonor Orr. Traumas. Corte prematuro del cordón umbilical. No hay prisa en que el bebé respire de inmediato. Cuando se corta el cordón de forma prematura, el bebé siente que no hay suministro de aire y tiene la sensación que se va a morir. La respiración se asocia entonces a la escasez y al miedo a la muerte. Este es, de hecho, el origen de todo tipo de problemas de respiración
y de la apnea de sueño podría estar acá, ¿ya? Demasiada luz, luz artificiales, frío, ruidos, son un choque para el bebé y pueden causar miedo, problemas con la temperatura, intolerancia a la luz, al ruido. Separación de la madre y del padre. Michelle Owen describe que si no se interfiere durante el parto y en la hora posterior, la madre tiene un pico de oxitocina, también llamado la hormona del amor, que lleva a la madre y al bebé a crear lazos de unión verdaderamente profundos. La hora siguiente al nacimiento es, sin duda, una de las fases más críticas en la vida de los seres humanos, dice Michelle Owen. Manejo rudo y sin delicadeza del recién nacido. La forma en la que somos tocados y tratados justo después del nacimiento crea en nosotros un patrón. Una vez más, puede generar miedo a la intimidad, tendencias autoagresivas y no ser lo suficientemente suave con nosotros mismos y con los demás. A veces a los bebés se les da una nalgada al nacer. Esto genera miedo a ser heridos, falta de confianza en las personas y en la vida, miedo a la violencia o tendencias a un comportamiento violento. Bueno, veamos ahora un poquito las influencias perinatales. Influencias perinatales. La culpa primaria. Durante un nacimiento, el miedo de la madre a reexperimentar su propio trauma de nacimiento se activa, el bebé suele, ¿cierto? Entonces sacar la conclusión errónea de que su presencia y vitalidad están creando el miedo y la tensión, e incluso que están haciendo daño. Este patrón se hace aún más fuerte cuando hay complicaciones en el parto. Por esta razón, muchas personas desarrollan miedo a que las demás descubran lo malas que son. El síndrome del obstetra, influencias perinatales. Ya hemos visto anteriormente que tristemente muchos obstetras interfieren con el proceso natural del parto, siendo a menudo el obstetra eh, las primeras personas con quien hemos tenido contacto. La forma en la cual nos han tratado tiene posteriormente un gran impacto sobre cómo trataremos nosotros a los demás y sobre el tipo de tratos que atraeremos especialmente con las personas cercanas u otras formas de repetir este guión es interfiriendo en el proceso de los demás, atrayendo a personas que interfieren en nuestro proceso. Sería un ejercicio bien interesante, fíjense, de acordarse de todo este proceso de sus hijos, ¿cierto? De ir como meditando, reflexionando, revisando, tratando de desacordar, ahora que estamos conociendo todos estos detalles, de cómo fue su relación, ¿cierto? De enamoramiento, de pololeo, como decimos nosotros los chilenos, eh, cuando se encontraron, ¿cierto? Que, cómo fue todo, cómo se llevó todo, cómo fue ese tipo de relación. Después la concepción, ¿cierto? Cómo fue, eh, si eso fue, digamos, armonioso o no. Luego, tratar de recordar el embarazo, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, cómo se sentía la madre, el padre, qué pasaba con él, qué pasaba con los familiares, quién ayudó, ¿cierto? Los abuelos, etcétera. ¿Cómo fue el nacimiento, ¿ya?
esto de sentir las primeras contracciones, de ir al hospital, cómo fue todo, cómo se dio, para que vayan un poco buscando algún elemento en sus hijos, algunas dificultades emocionales o psicológicas o físicas o con respecto a sus profesiones, a sus trabajos o con respecto a la vida de pareja que tienen, las dificultades que pueden tener, porque quizás algo de ello podría estar por acá. Entonces nosotros en ese caso vamos a tratar de identificar, hacemos un chequeo con bioenergética o una constelación con los famores o el test proyectivo se lo podemos aplicar a ellos eh, y todo lo que encontremos ir desbloqueándolo, liberándolo, limpiándolo, ¿cierto? Con comandos bioenergéticos o con el famor rojo, ¿ya? Y así liberar todos estos programas, ya todos estos archivos, estas memorias, estas improntas, estas grabaciones que hubieron, que sucedieron en todo el proceso del proyecto sentido. ¿Ya? Ok, el síndrome de Bartlett ya lo vimos. Sexo equivocado. Idealmente, los padres no deberían tener preferencia por uno u otro sexo. Ya desde antes de la concepción deberían haber superado el condicionamiento sobre géneros. Durante el embarazo, el bebé ya puede interpretar ser una decepción para los padres en este sentido y no poder complacerles y en el futuro podrá no sentirse suficiente como hombre. Abortos previos y muertes fetales. En casos de abortos espontáneos previos y muertes fetales, la madre puede desarrollar una tendencia a preocuparse por la supervivencia de su bebé, lo que puede afectarles, ¿cierto? A esta, induciéndole a concluir que la vida es una lucha y es difícil sobrevivir. También puede adoptar la falsa idea de que no debería estar ahí o de que está sustituyendo a otra persona. En caso de aborto previo, la madre puede sentirse culpable, lo que también puede afectar a su hijo. Influencias postnatales, intervenciones médicas. Las intervenciones médicas, incluso cuando son justificadas, suelen crear un sentimiento de traición y un miedo profundo a ser herido. La anestesia utilizada durante la intervención también suele afectar al bebé. La elección del nombre del bebé puede tener una gran influencia sobre su futuro y su personalidad. Algunos nombres tienen una connotación negativa, como dolores o soledad. Cuando un bebé hereda el nombre de alguien que ha fallecido, puede sentir que está sustituyendo a otra persona. Otras veces hereda el nombre de su padre, de su madre, de su abuela, de su abuelo, y puede tener dificultades para vivir su vida o para desarrollar y su sentido de identidad sana. Estos son los dobles. ¿Se acuerdan cuando revisamos los dobles, cómo nos afectan los tipos de dobles que hay? También es frecuente encontrar que los padres han puesto a su bebé un nombre del sexo opuesto, porque estaban determinados a tener un niño o una niña, por ejemplo, Carmelo, Vicenta, Daniela, Manuela. En algunos casos, la mejor solución para la persona sería cambiar de nombre eligiendo uno que le parezca más adecuado. Pero también se puede borrar, ¿cierto? El, el doble, ¿cierto? El programa, ¿cierto? Que se adquiere colocando estos nombres, ¿ya? También se puede hacer con frases sanadoras, con mandos bioenergéticos.
Miren, todo lo que nosotros vivimos, ya sea consciente o inconscientemente, y que sea, digamos, traumático y no tanto tampoco, todo al final de alguna manera nos genera alguna dificultad en nuestra personalidad, en nuestra salud, en nuestras emociones, en la forma que vemos el mundo, etcétera, etcétera, eh, afecta, ¿ya? Pero puede ser identificado y puede ser limpiado y desbloqueado y sanado estas situaciones. Profesor, disculpe, cuando dice usted se puede ser sanado con comandos bioenergéticos, ¿nos puede dar un ejemplo? Los comandos bioenergéticos en el fondo son las frases sanadoras, pero Ah, también hay comandos. Mañana vamos a ver ejemplos de comandos bioenergéticos. gracias, profesor. Es Ok. que en el fondo son como mandatos, son como órdenes mentales de poder corregir, limpiar, desbloquear algo, ¿ya? Ah, Al- excelente. Gracias. Adquirido, ¿cierto?, en todo este proceso del proyecto sentido. Ujú. Ok, De esa manera vamos a ir viendo todo. ok, Yo le gracias. puse Raquel dice, yo le puse un segundo nombre de hombre a mi hija, sin saber que era masculino, era un nombre judío. ¿Puedo limpiarlo? Por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Aquí se limpia, se hace la frase sanadora de cómo limpiar los dobles. ¿Ya? Eso está también, ustedes tienen esa información. Y si no la tienen, me dicen, yo se las envío. O simplemente con un comando bioenergético, Raquel. Todo esto se puede ir limpiando, ¿ya? Porque si está el programa y lo encuentras, lo borras, lo limpias, lo sacas. Y si lo borraste, si lo sacaste, el programa ya no está. Es como que te metas a tu computadora, borraste el archivo, después tratas de buscarlo y no está. Es como lo mismo en esto, ¿ya? Bien. Em, Influencias postnatales, esto lo vimos, sí. A ver qué pasa. Um, Acá. Problemas de amamantamiento o de alimentación. El no haber sido amamantado o que nos hayan alimentado con comidas inapropiadas y horarios rígidos contribuye a crear una memoria celular de escasez. El bebé suele interpretar que no merece ser alimentado y que le cuiden y que no hay suficiente para él. Podría acumular resentimiento también porque sus necesidades de alimento no están siendo cubiertas y desarrollar patrones conflictivos con la comida. Fijan que hay muchas cosas que de alguna manera nos afectan y que nosotros buscamos y buscamos y no encontramos nada. Los terapeutas cuando hacen una evaluación bioenergética y están tratando de buscar el origen de los padecimientos, de las enfermedades que tienen, habría que partir por la preconcepción, buscando por la concepción, por la etapa gestacional, por el parto, por la infancia, buscando ciertos elementos e ir borrándolos, ir liberándolos, ¿ya? Sería ideal trabajar así. Em, Dificultades económicas. Cuando nace un bebé en una familia con problemas económicos, en ese momento, durante una crisis, puede llegar a la conclusión de ser un estorbo o que la vida es difícil y desarrollar pensamientos de escasez y tener problemas con la prosperidad. Acá dicen, puede influir también un nombre que inicialmente me quisieron poner y luego no me pusieron, pero estuve como un mes con ese nombre, nací el 6 de enero y a mi papá, y mi papá quería ponerme Melchora, eh,
por Melchor, el rey mago. Sí, pues, esto todo puede influir, pero lo puedes limpiar. Primero, pregunta, ¿cierto? Si realmente ese programa, esa memoria, ese archivo, esa idea está ahí afectándote, y si es así, la liberas, la cortas, la borras, ¿ya? Ok. Sí, pregunten a sus mamás por qué razón le pusieron ese nombre. A ver, mamá, ¿por qué me pusiste María? ¿En qué estabas pensando cuando me pusiste María? Yo, por ejemplo, ahora de bien grande, una vez le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué me pusiste Arturo? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Porque en mi familia no hay Arturos, ¿ya? Ese nombre no está. Entonces me dijo, mira, yo te puse Arturo porque nosotros teníamos un matrimonio amigo, ¿cierto? Y, y yo veía que esa persona era un tipo bien amable, bien educado, bien aquí, bien allá, y me pareció como que tú tendrías que llamarte Arturo. Y saben que tiene alto sentido, así que hagan ese ejercicio, ¿ya? Pero otras veces los papás colocan los nombres de los abuelos, y ahí sí que van acumulando karma esas personas, ¿ya? Van viviendo vidas parecidas. Entonces eso se puede limpiar también, ¿ya? Como dobles. Ok. Así es que los nombres realmente llevan una energía, ¿ya? ¿En qué estaban pensando la mamá, el papá de ese tema? Yo fíjense que mi hijo, ¿ya? Nosotros le buscamos el nombre con un péndulo. Yo me acuerdo que mi señora tenía como 20 nombres, ¿ya? Un listado. Y yo tenía otro listado, pero era más pequeño, sí. Así que un día, cuando tenía como 8 meses más o menos de gestación, yo le dije, oye, ¿sabes qué? No, ya no todavía no sabemos cómo se va a llamar nuestro hijo, así que, ¿qué te parece si empezamos a buscar cómo le gustaría llamarse? Así que con un péndulo fuimos preguntando uno por uno los listados, y de esos listados fuimos a una terna, y de la terna volvimos a preguntar, y de ahí salió Maximiliano, por ejemplo, que así se llama él, ¿ya? Así que le preguntamos, ¿te gustaría llamarte así? Y fíjense que dentro de ese listado estaba mi nombre Arturo. Y también preguntamos, ¿te gustaría llamarte Arturo? Y nos contestó que no. Y así le calculamos el nombre. Y bueno, el segundo nombre de la terna era Nicolás. Así que se llama Maximiliano Nicolás. Y en nuestros dos árboles, el árbol mío y el árbol de mi esposa, no está ninguno de esos dos nombres. Fíjense. Y bueno, nuestro hijo ahora tiene 19 años, está estudiando odontología, es bien inteligente, buen mozo, buen niño. Realmente estamos muy contentos con él. Así que esta información y todo esto puede ayudar, ¿cierto?, a que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, ya que tengan una vida distinta a la que vivimos nosotros. Eso, fíjense que es posible. Y si no, limpiar todo, ¿ya? Ir buscando, limpiando, borrando, etcétera. Ok, gracias. Todos tenemos historias con nuestros nombres. Sí, yo le puse a mi hijo Gerson porque en una novela brasileña en la que el personaje Gerson era un cineasta y curiosamente mi hijo es cineasta. Nunca imaginé que eso ocurriría. Fíjense que sí. Ya porque hay una intención también, un pensamiento en ese nombre. ¿Y qué pasa con los nombres bíblicos? Uy, eso también afecta, fíjense, los nombres de actores de cine, los nombres de esta, ¿cómo se llama? De la mitología, por ejemplo. Todas esas cosas pueden afectar. En todo caso, eso ustedes lo evalúan, lo preguntan con bioenergética
Si esa persona, ¿cierto? Su hijo está recibiendo la parte negativa de ese nombre, y si es así, lo borran, ¿ya? Lo transmutan, ese aspecto. Sí, el tema de los nombres no es menor, fíjense, hay que averiguar bien ahí para que se limpie y se armonice y se equilibren esas energías. Ah, entonces, hay que ver esos nombres bíblicos o mitológicos, ¿ya? O de película. Igual hay, a veces las mujeres embarazadas miran muchas novelas y al final terminan poniéndole el nombre del protagonista de la novela. Imagínense. Bueno, hay cómo saber qué carrera quieren estudiar nuestros hijos cuando no tienen muy claro qué estudiar. Sí, claro, hay que hacer ahí eh, una terapia de bioenergética para ver cuál es el color de su aura, cuál es el chakra más desarrollado, el campo energético más desarrollado. Eh, hay muchas maneras de poder saber una carta astral, también podría ser, ¿se fijan? O desde la psicología un test vocacional. De esa manera uno puede saber cuál es, digamos, la mejor opción para estudiar de su hijo. Sí. Hay nombres terribles, dicen acá, como Perfecta, Soledad, Dolores. Una persona que traté se llamaba Cruz, imagínense. Sí, pues esos nombres llevan sus cosas, ¿ya? Bueno, eh, ok. El bebé adoptado. Los bebés adoptados tienen un profundo trauma de abandono o de separación que los puede llevar a patrones de sabotaje y sentimientos de no merecimiento. Por eso que es importante hacerse terapias bioenergéticas, por ejemplo, es una excelente terapia porque es muy amplia, muy integral, para poder ir revisando distintas posibilidades que podría tener la persona, y eso se puede a través de comandos bioenergéticos ir limpiando, borrando, transmutando, quitando. Se pueden hacer varias sesiones, ¿ya? E ir buscando todo lo que pudiera estar ahí afectando, obstaculizando a la persona, ¿ya? A ver si ahora en el verano, en febrero, por ahí, voy a dar un curso de bioenergética, de lectura kinésica del aura, para que ustedes aprendan a trabajar con esa técnica y vayan limpiando y armonizando y equilibrando a su familia, a sus pacientes. Ustedes mismos también se pueden hacer la terapia. Hay tantas terapias, fíjense, por eso que uno tiene que capacitarse, hay que ir aprendiendo distintas técnicas que te permitan abordar todos los distintos planos que los seres humanos tenemos, y así poder trabajar de una manera integral e ir limpiando, ¿cierto? Todas aquellas cosas que a nosotros nos bloquean. Cuando a uno le cuesta algo, algo hay detrás. En algún momento algo te pasó, ¿ya? Porque si uno le pone toda la fe, toda la energía y todo el tema, pero aún así no concreta, es porque por aquí, en la preconcepción, en la concepción, en la etapa fetal, en el parto, en la infancia, algo podría haber pasado. Y si no, hay alguna conexión ancestral que tú inconscientemente estás conectando, ¿ya? Raquel dice, es buenísima esta técnica. Yo hice el curso 2 veces y ahora todas las personas que atiendo pasan por esa limpieza bioenergética y el camino de la sanación se acorta muchísimo. Así es, correcto. Efectivamente es así, ¿ya? Porque nosotros tendríamos que estar sanos, felices y todo bien, ¿cierto? Y si no pasa eso, porque estamos arrastrando algo, conectando con algo, ¿ya? Así que mediante estas técnicas podemos ayudar mucho, ¿ya? A nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros pacientes, definitivamente. Bien. Fíjense que, bueno, cuando
Cuando las personas deciden ser terapeutas por alguna razón, eh, no saben que este camino es bien largo, que es todo un proceso, que está lleno de fases, de etapas, hasta llegar a ser un trabajo integral. Fíjense que yo llevo 30 años en esto de las terapias complementarias y recién siento que sé, fíjense, imagínense, toda mi vida estudiando. Pero bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, a veces hay que pasar por ciertos procesos y bueno, por eso enseño para que antes que me muera, ¿cierto? Ustedes aprendan y reciban toda esta experiencia y conocimiento que yo he ido acumulando a través del tiempo. Y estas cosas hay que compartirlas para que otras personas lo pasen mejor, por muchas razones, ¿ya? Se han revertido enfermedades como cáncer, depresión, esclerosis múltiple, enfermedades crónicas. Es una bendición hacer lo que hacemos. Así es, definitivamente. Profesor, una consulta, por favor. En el Ah, caso de un niño que nació a raíz de una preeclampsia de la madre y nace con este, parálisis, con un grado de parálisis cerebral, ¿en qué parte se encajaría? bueno, ahí puede ser, si está hablando de la preeclampsia, probablemente que se haya generado en la etapa gestacional. Ah, La preeclampsia tiene que ver con el hígado, tiene que ver también con el riñón, así que ahí hay entre miedo, rabia, algo le miedo. pasó, está embarazada, entonces todas esas emociones, esas secreciones hormonales, químicas, quizás le afectó en algún grado a su sistema nervioso. ¿Te fijas? Sí, sí, ella estaba comprando en un lugar y de repente, donde había muchas tiendas y de repente comenzaron a gritar incendio, incendio y toda la gente comenzó a correr porque en esa zona ya hubo incendio en otros momentos y murieron muchas personas atrapadas en las tiendas. Entonces Claro, ella comenzó a correr así embarazada, ¿no? Desesperadamente pensando que se podía propagar más fuerte y corrió sin pensar y ya había pasado el peligro, pero ella seguía corriendo, corriendo. claro, Y, de miedo, pues miedo, clarito está ahí, y ¿ya? sí, Miedo a sí, morir, miedo a que le pase algo a su hijo, ¿ya? sí, Bueno, ahí hay que hacerle terapia a los dos, a la mamá, al niño, para ir limpiando todo eso y trabajando y pueden haber algunos grados ahí de sanación, de equilibrio, dependiendo del grado que tengan de ajá, dificultad en esa área, ¿ya? correcto. Ah, y Entonces, también estuvo en la incubadora. ya, también ahí hay otro tema, como lo vimos recién. Entonces, todo esto Sí. lo podéis liberando, limpia todo el proceso del proyecto sentido, preconcepción, concepción, fetal, parto, ¿ya? Ah, correcto, profesor. Y también Gracias. mediante bioenergética también se puede ir regenerando las neuronas, las células gliales. Ay, qué Eh, interesante. mire, Me gusta todo mucho saber eso. depende, Ajá. todo, todo depende mucho también de la fe de las personas. Eso también es algo que uno debe hablar, reconocer, que la fe también es un elemento muy importante en las sanaciones. Sí. Ok, Entonces, muchas gracias, profesor. Es mi sobrinito. Gracias. aparte de las técnicas, ¿cierto? Y de todo lo que nosotros sabemos. Es importante apoyarse un poco también en ese lado. La preeclampsia afecta al hígado y que otro órgano, los riñones, ¿ya? Ok. Fíjense que la medicina china es súper clara en cuanto a las emociones que se generan y cómo pueden lesionar o inflamar algunos órganos vitales en el cuerpo, ¿ya? Sí se puede aprender mucho más. Ok. Esto de Gustavo ya lo vimos. Bueno, veamos ahora un poquito sobre el dibujo terapéutico porque podemos hacer unos test proyectivos, ¿ya? Como este, por ejemplo, para poder trabajar mucho más profundo.
Eh, a ver acá. Esto se lo podemos aplicar a una persona que quiera consultar, ¿cierto?, sobre este tema del proyecto Sentido. En general pueden ser adolescentes o adultos. En general más los adultos recurren a estas terapias. Acuden porque tienen problemas, porque tienen dificultades, porque no tienen respuesta de lo que les pasa. Entonces hay que buscar acá, en la preconcepción, concepción, fetal y parto. Proyecto Sentido. El dibujo terapéutico es una vía de trabajo que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoanalíticos y promover el bienestar biopsicosocial dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas o grupos de personas que así lo requieran. El dibujo terapéutico se basa en el estudio de las obras de Freud, ¿cierto? También de Lacan y los arquetipos de Jung, unidos a toda la teoría de las relaciones de objeto, juego y espacio potencial de las teorías psicoterapéuticas de Winnicott. El dibujo terapéutico es una proyección de su creador que está íntimamente ligada a él, pero separado de sí mismo. Esto posibilita que el sujeto tenga una visión de sí mismo desde una nueva perspectiva, como si se tratara de una escisión. El participante puede verse desde afuera y convertirse en un espectador separado de su propia historia. El discurso del sujeto pasará, por lo tanto, del yo a él, permitiéndole una distancia necesaria para investigar la herida con seguridad y para comprender su propia historia. El dibujo es una metáfora que le va a dar significado al campo de conciencia en una estrategia de comunicación con nuestro inconsciente, ¿ya? Así como cuando nosotros sacamos los favores de la bolsa, los ponemos en la mesa para representar a nuestra familia, ahí también está trabajando el inconsciente. Bueno, en el tema del dibujo también es lo mismo. El inconsciente que se manifiesta a través de los colores, en este caso. El dibujo terapéutico genera una gran actividad neuronal que va a movilizar procesos neurológicos de expresión. Es una técnica que trabaja cuando la persona no puede expresarse porque está cerrada o porque el trauma es muy profundo. Lo vamos a utilizar como una proyección de nuestro inconsciente, nos permite expresar simbólicamente interno. Bueno, aquí la idea es pasarle esta lámina, ¿cierto?, al paciente, al cliente, al consultante, y hacer unas palabras, inducirlo a que se conecte con estos procesos y pasarle ciertos colores, ¿ya? Por ejemplo, hay que pasarle un set de colores, de lápices, uno rojo, naranja, amarillo, rosa, marrón, verde, azul, violeta y negro, o sea, 9 colores. Solamente se le pasa un set de 9 lápices de colores. Y con esos colores la persona va a pintar como la persona quiera. ¿Ya? A ver. Implicancias sistémicas en los dibujos. Y acá nosotros le decimos, por ejemplo, que se concentre o que piense en todo este proceso de cómo piensa él, cómo siente, ¿cierto? Cómo sus padres se conocieron, quizás cómo fue la concepción, quizás qué pasó ahí con la gestación y terminamos con el parto, ¿ya? También lo podemos hacer con el test kinésico, lo podemos hacer con un péndulo, ir preguntando por lealtades, implicancias de su árbol genealógico
energías adversas provenientes de los ancestros, desde su linaje paterno, materno, y vamos liberando con comandos bioenergéticos. Pero en el caso de los colores, el color rojo hablaría de la relación con su madre, un movimiento oscilante e interrumpido hacia ella. Queda grabado en el sistema familiar movimientos de encuentros y desencuentros. Tienen que ver con el nacimiento, cómo se llegó a la vida y las emociones y memorias de mamá. El movimiento es de reconexión con la madre. El color anaranjado nos habla de una identificación con situaciones dolorosas del sistema familiar que trascendieron de una forma transgeneracional. Se identifica con excluidos, transgresores, perpetradores. El movimiento es ver qué implicancia tienen en la persona o hay con un presunto perpetrador o excluido. El color amarillo, el color amarillo eh, tiene que ver con los abuelos, ¿ya? Yo en tu lugar estoy mirando algún abuelo, implicancias de patrones de conducta con el abuelo paterno, tendencias a guiar y conducir a sus padres. El color rosa está hablando de sueños de papá, vínculos establecidos entre padres e hijos donde hay sueños que no llegaron a cumplirse, o las hijas que ocupan el lugar de la pareja no resueltas de sus padres, amor platónico, un amor de juventud, una pareja antes de que mamá, un movimiento de identificación, movimientos de orden alterado, el movimiento es muy largo, de retomar el lugar de hija. El color marrón habla de doble implicación sistémica. La persona está implicada con la víctima y el perpetrador, movimientos de personas que han sido excluidas del sistema familiar, cuya gravedad trasciende generaciones, con situaciones de muertos, destinos muy duros, guerra, implicados con el agresor o con el agredido, movimientos de solución, es qué lugar tomar, ¿ya? El color verde nos habla de que la persona está cumpliendo el lugar de mamá, implicancias con los deseos, sueños, sentimientos y anhelos de mamá. La mayoría de las veces son hijos varones con su madre. Este movimiento lleva a excluir al padre. El movimiento de solución es poder mirar a la madre del adulto como una mujer, correrse del medio de ambos padres. No sé cuál es mi lugar dentro del sistema. Niños que no han llegado al sistema, pérdidas por problemas de fertilidad, que no han, que se han desconocido. El movimiento debería ser los padres dando lugar a estos niños no nacidos, incluirlos y reconocerlos. El color azul habla de interrupciones inesperadas en el embarazo, movimiento de reconocer a los no nacidos. Color violeta, en mi corazón hay un lugar para ti, implicancias de abortos conscientes. El movimiento es dar lugar a los niños que no han llegado. El color negro, cuando me ven a mí, te ven a ti, implicados con destinos difíciles, enfermedades, esquizofrenia, cáncer, padecimientos autoinmunes, se identifica con personas que perdieron su lugar, dramáticamente, tragedias, deben comprender y aceptar esos destinos difíciles y dar claridad al sistema. Entonces, nosotros presentamos estos dibujos en blanco y negro y dejamos ahí que el cliente, ¿cierto?, ocupe los colores que sea y vaya coloreando todos estos espacios. Eh, ok. Acá tenemos, por ejemplo, uno pintado ya. Ahí aparecen los corazones rojos. Donde hay más color es lo que predomina. En este caso, la pareja hombre, el color principal es azul, ¿ya? Ella tiene rosa. Ya los espermios son azules acá. El óvulo tiene un círculo anaranjado.
La embarazada, la etapa gestacional está completamente de naranja, ¿ya? Y el feto, ¿cierto? La etapa gestacional también hay, el parto ya más bien, también está anaranjado. Entonces nosotros vamos buscando acá los colores que significan naranjo, ¿ya? Para ver cuáles son las heridas, los programas, los dobles que la persona trae. Pintando tu proyecto sentido, así se llama este test. Nos conecta con nuestro proyecto sentido, la preconcepción, la concepción, la etapa gestacional, el parto, con su sistema familiar, con tu inconsciente, respirando, relajando. Pinta cada una de las etapas de tu proyecto sentido con el color o los colores con los que más resuene contigo. Solo utiliza estos colores: rojo, naranja, amarillo, rosa, marrón, verde, azul, violeta y negro. Ver solo el color que predomine mayormente en cada uno de las fases, ¿ya? Eh, Así que yo los invito a que ustedes hagan este ejercicio, ¿ya? Y, o sea, antes que se aprendan los colores, olvídense los colores y hagan el ejercicio. Y después ya miren los colores y vean ahí qué es lo que ustedes están trayendo desde su proyecto sentido, ¿ya? Eh, qué es qué es lo que quedó ahí y todo lo que haya se va liberando, borrando con comandos bioenergéticos. Perfecto, entonces eso sería dos. Sí. Bien. Eh, esto ya lo vimos. Bueno, mañana tenemos clase a las 10 de la mañana, hora de Perú, de 10 a 12, y mañana vamos a ver esta segunda parte, que vamos a ver las implicancias desde las constelaciones familiares con todo lo que son las pérdidas y abortos, fases sanadoras. Vamos a ver cómo el tema de la fertilización in vitro, frases sanadoras, psicomagia, cómo tratar el gemelo solitario, eh, cómo se trata la adopción, cómo se va trabajando con la adopción, la fase sanadora, el amor interrumpido también, qué es esto, cómo se identifica, cómo lo vamos a tratar, la fase sanadora que vamos a ocupar, eh, y su visualización, vamos a hacer una meditación también del amor interrumpido, constelación, constelando el niño interior, trabajo de limpieza con comandos energéticos para la liberación de elementos de la concepción, desarrollo fetal, parto, infancia, los 3 primeros años. Vamos a hacer una meditación de regresión al útero materno. Va a estar bien entretenida mañana la segunda clase. Y aquí tienen un material interesante para poder trabajar con sus consultantes, sus clientes, con sus familias, con ustedes, para poder ir ayudando a las personas a limpiar todas estas cosas, que queden libres, que su energía fluya mucho mejor y así vayan mejorando su calidad de vida, su salud, su felicidad, su prosperidad, sus relaciones de pareja, familiares, etcétera. ¿Ya? Todo esto es con el fin de poder acompañar a nuestros pacientes. Eh, ¿Usted no Profesor, ha sabido? ¿Sí? Sí, sí, profesor, sí. amor interrumpido es cuando el niño es separado de su mamá. ¿Qué cosa? Es que no te entendí lo primero que me dijiste. Amor interrumpido es cuando el niño es separado de su mamá. No, el amor interrumpido es cuando tu mamá se muere en el Ah, parto. oh, ok. ¿Ya? Entonces, el amor viene de la madre. Si no hay madre, no hay amor. Imagínate. Entonces, Ajá. eso trae tremendos problemas de relación de pareja cuando uno es adulto.
Eso Claro. también lo Wow. vamos a ver más bien. Sí, es fuerte eso, ¿ya? Es muy fuerte. Ok. Fíjense que yo traté Ajá. un paciente hace poco, un paciente que tenía como algo de 65 años y que se había emparejado como 10 veces en su vida, imagínense. Tenía problemas con las parejas, ¿ya? Ajá. Entonces, cuando yo le hice la constelación, me di cuenta que él, en realidad, me estaba mostrando ahí un amor interrumpido. Y bueno, le empiezo a preguntar y él me empieza a contar y claro, él nació y su madre, ¿cierto?, murió en el parto. Entonces, yo Mm, le expliqué qué es lo que pasaba ahí y él dijo que nunca en su vida nadie le había hecho tal cosa, pero que le hacía mucho sentido lo que le estaba diciendo, ¿no? claro. Sí. Bien, así es Ajá. que estamos ok. Estoy leyendo el chat. Súper bueno, profesor, súper valioso todo lo que nos comparte. Sí, realmente es muy interesante esta información y cómo nos puede ayudar. Bueno, eh, Profesor, sí, adelante. una persona que se demora en nacer, parto normal, 1, 2, 3, 4, 5 días porque no dilata la mamá, ¿qué tipo de parto es ese? Nace normal luego, pero ¿qué tipo de Eh, parto es? ¿Qué pasan las horas y no alumbra, dices tú? Exactamente. Bueno, eso Eh, tiene que ver más eso tuvo más que ver con miedos de la madre, ¿cierto? Cosas que vivió en el momento y por eso sucedió eso, pero igual al niño, ¿cierto? Le queda ese programa ahí de miedo, de que es inseguro estar afuera, de nacer en la vida. Eso es lo que recibe, lo que se desarrolla como proyecto sentido. ah, Bueno, ya, lo importante es que ustedes gracias. vayan limpiando todas esas cositas, ¿ya? Con toda la información, estudienla, léanla, para que vayan como reconociendo si les cuadra o no la Ah, información con los problemas que tienen, con los que están viviendo ahora en el presente. Lo que estoy mm, viendo en el presente es lo que pasó en esa etapa. ujú, Los sentimientos y pensamientos de la madre son muy importantes acerca de su hijo en la etapa gestacional. ujú, Entonces, como tú puedes ver, todos nosotros definitivamente somos afectados. O sea, no hay nadie que esté sano, no hay nadie que esté bien. Todos tenemos en mayor o menor cuantía algo claro. que trabajar, algo que revisar, algo que ver ahí. Por eso es importante hablar con las mamás, ¿cierto? Que conversen con ellas, que les digan cuáles eran sus miedos. Y las mamás se acuerdan perfectamente, porque imagínate un embarazo es algo importante, algo que están viviendo minuto a minuto. Y Ujú, vayan registrando, registren todo y ahí van a ir encontrando cositas y las van liberando, transmutando, borrando, etcétera. Y de esa manera ya, mientras menos programas ahí que te limiten, vas a fluir mucho mejor. En el fondo, mira, todo es energía, todo es programa, todo es archivo, todo es memoria. Lo bueno de eso es que uno puede pescar eso, pesquisarlo, mediante el péndulo, mediante el test kinésico, mediante los dibujos proyectivos, mediante las constelaciones, mediante la conversación incluso del cliente que nos vaya contando, ¿cierto? De lo que sepa. Hay personas que saben harto de su gestación, fíjate, porque le han preguntado a su mamá directamente. Y hay otras personas que no le dan ninguna importancia a nada. Entonces, es un buen momento para tomarse un té con su mamá, ¿cierto? Con un pay de limón y empezar ahí a hacer una entrevista que les vaya contando por qué le puso ese nombre, cómo se llevaba con su papá, cómo se conocieron, si querían tener al hijo o no, si querían mujer, si querían hombre. Todo eso lo pueden ir preguntando también, ¿ya? ok.
Bueno, yo me voy despidiendo, ya he desarrollado todos los contenidos para esta primera clase, les he puesto el material ahí en el grupo también. En un ratito más les envío la clase grabada para que dispongan de ella. Así que todo bien, así que un abrazo, que relájense, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos mañana. Bye. Gracias, profesor. Buen descanso. Hasta luego. Gracias, Gracias a profesor. todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.